Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidas y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy les prometo mucho aprendizaje, muchos momentos de reflexión con nuestro invitado. Él es el psicólogo Luis Fernando Padilla Barbosa y estoy leyendo su información. Él es licenciado en psicología y cuenta con una maestría en psicopedagogía y especialidad como guía Montessori. Además, también es consultor certificado en el modelo RDI y cofundador y terapeuta titular del Centro Educativo Dinamis, que atiende a personas con autismo en Querétaro, México. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lola. Para mí es una gran oportunidad y así como tú lo mencionas, pues bueno, vamos a brindar algunas estrategias justamente para poder enseñarles a nuestros hijos con TEA. Exacto, exacto. Y bueno, quiero decirles eso, ¿no? El título de la entrevista o el tema de la entrevista de hoy es cómo enseñar a mi hijo con autismo. Estrategias para ser un guía consciente. Entonces, cuando a mí Luis me hizo esta propuesta y yo lo escuché hablar, realmente yo dije, los padres de familia, mamá, papá y todos los que estén involucrados en la educación y en la crianza de un chico o chica con autismo, necesitamos entender que una cosa es aprender y otra cosa, perdón, sí, que una cosa es aprender y otra cosa es enseñar y una cosa, y aquí voy a leer algo muy breve de Luis para que empecemos a poner esta conversación en tono. Me dice Luis, el proceso de aprendizaje es una acción esencialmente social y requiere del establecimiento de roles donde hay un guía, que es el encargado de ampliar el conocimiento a través de formas eficaces, y un aprendiz, que el individuo responsable de situarse a sí mismo en disposición de aprender y dar sentido activamente al nuevo conocimiento adquirido. Así que Luis, aquí tenemos un súper tema porque resulta que nosotros pensamos que aprender es simplemente repetir, mostrar imágenes, corregir comportamientos que consideramos disruptivos. Así que explícanos cómo los padres podemos aprender, qué necesitamos entender. Pues muy bien, Lola. Primero, hay que recordar que los déficits centrales del TEA, pues finalmente ya lo sabemos que es la comunicación, la interacción social y la flexibilidad de pensamiento, es justamente donde entran aquí estos patrones repetitivos y restrictivos, ¿no? Y bueno, también está la parte sensorial. Y bueno, también sabemos que puede ir acompañado pues de otras condiciones, ¿no? Como dificultades de sueño, discapacidad intelectual, puede presentar ansiedad, depresión y obstáculos en el aprendizaje, entre otras más. Bueno, entonces, hoy nos vamos a enfocar justamente en lo que es el aprendizaje. Y entonces, aunque el TEA no es una discapacidad del aprendizaje, según su clasificación en los manuales diagnósticos, la misma condición en sí se ve afectada de forma significativa y a veces muy similar a los procesos, a las discapacidades del aprendizaje. Y es aquí cuando los papás, por ejemplo, dicen, es que yo trato de enseñarle, me siento con él, pero pareciera que no quiere, ¿no? Entonces, así es como lo van expresando, pero es justamente cómo se va manifestando estas dificultades en el aprendizaje en personas con TEA. Y como lo mencionas, es que esto se debe porque el proceso del aprendizaje es una acción esencialmente social. El ser humano necesita de otro ser humano para poder aprender, incluso para construirse a sí mismo, su personalidad, las emociones, necesitamos de otro, ¿no? Exacto. No basta con que tú nazcas con todas las capacidades para aprender. Ya hemos visto estos casos famosos donde personas fueron aislados o privados del contacto humano, como el famoso caso del niño de Aveirón, y así podemos encontrar muchos otros casos, y que a pesar que podían tener todas esas capacidades, pues finalmente, una vez que fueron integrados socialmente, pues manifestaron estas dificultades para aprender, ¿no? Y más allá de todos los esfuerzos que hicieron los terapeutas de aquella época, pues hubo habilidades que ya no lo pudieron desarrollar.
Claro, Ujú. claro. Y Y aquí el tema es que nosotros aprendamos cómo ser esos guías. exactamente. Y entonces, por lo tanto, una persona que tiene dificultades en la interacción, pues posiblemente también tiene muchas dificultades en el aprendizaje, ¿cierto? Claro, definitivamente. Y ese es el gran dilema y Y entonces, generalmente responsabilizamos a, a la discapacidad, exactamente. ¿no? Y entonces, aquí es donde tenemos que empezar a definir cómo se da un proceso del aprendizaje. Y para ello, necesitamos finalmente a dos personas. Una, que es que comúnmente se le llama especialista, mentor, maestro, instructor, y bueno, en este caso le vamos a llamar guía. Y aunque tienen diferente etimología, en este caso, como te digo, le vamos a llamar guía, entendiendo a aquella persona que finalmente orienta, que observa, que vigila los procesos, que encamina o que impulsa. ¿Sí me explico? Y entonces, regularmente ese guía o esa persona, pues tiene más conocimiento. Por eso es que se pone en esa posición de querer enseñar, ¿no? Y entonces, regularmente, pues sí tiene más edad, pero también puede ser un guía que tiene menos edad. Por ejemplo, un nieto que le enseña a su abuelita cómo usar el celular, ¿no? Una aplicación nueva de, a ver, enséñame, y ahí está el nieto de 6 años enseñándole a la abuelita, ¿no? O también puede ser una escena en un patio escolar donde un niño de la misma edad, del mismo grado, enseñándole a otro a brochar justamente las agujetas, Claro. ¿no? Y entonces, como tú lo mencionas, finalmente el guía es el encargado de ampliar estos conocimientos y viene una cuestión finalmente que te ponemos en la mesa y tenemos que reflexionar porque tiene que ser a través de formas eficaces. Y cuando digo formas eficaces, vaya responsabilidad que tiene el guía en el proceso de aprendizaje. Claro, claro, Y porque a también la larga, necesitamos, ¿qué son esas formas eficaces si probablemente nosotros nunca utilizaron esas formas eficaces en nuestro proceso de educación? muy bien, y entonces, pero también necesitamos de un alumno o un estudiante, un discípulo, y que bueno, en este caso también le vamos a llamar aprendiz. Y bueno, es la persona que tiene menor conocimiento o es menos hábil en algún aspecto, no quiere decir que en todos los aspectos, pero a lo mejor en este aspecto finalmente es menos hábil y está dispuesto a aprender. Y eso es algo muy importante porque estamos hablando de disposición hacia adquirir cosas nuevas. Y finalmente, su responsabilidad así mayor es estar activo durante este proceso. Y esto es porque finalmente él adquiere conocimientos nuevos que tiene que ir asimilando y que tiene que ir acomodando con los viejos, justamente para poder personalizar y darle un significado a lo que está aprendiendo. El guía no puede hacer este proceso. Esta responsabilidad de estar activo lo tiene que hacer finalmente este aprendiz. Y bueno, entonces ya vamos entendiendo que necesitamos a un guía y que necesitamos a un aprendiz y que se requiere de ambos para que cumplan su función, si no, no se va a poder llevar a cabo este proceso. Y entonces yo Exactamente. te pregunto a ti, Lola, ¿crees que este guía y este aprendiz necesitan comunicarse para establecer una relación de aprendizaje? Sí, yo pienso que sí, que definitivamente tienen que comunicarse. Muy bien. Y entonces, ¿crees tú que este guía y este aprendiz necesitan interactuar socialmente para establecer esta relación de aprendizaje? Sí, es que no hay otra. O sea, si son dos personas interactuando, tienen que relacionarse para que se dé el aprendizaje. Y bueno, y vamos a lo mismo. Necesitas que este guía y este aprendiz tengan flexibilidad de pensamiento para establecer una relación de aprendizaje. Pues Es decir, poder ajustarse. yo Ujú. pienso que sí, pero yo también aquí voy a decir algo que quizá tú me dirás, ojo Lola, pero Ujú. generalmente hay uno que tiene más habilidades o capacidades para ser flexible que el otro, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, al final
sí necesitamos ajustar nuestro pensamiento a lo que nos va diciendo el otro para yo, justamente a lo que hablaba, asimilar lo que me están diciendo para poder acomodarlo y hacer lo propio. Aquí, finalmente, así es como se da el aprendizaje, más allá si yo presento dificultades en la flexibilidad. No sé si me explico. Pero bueno, entonces, sí requerimos de esas habilidades. ¿Y te acuerdas cuáles sean los déficits centrales del TEA? Sí, claro, Los que la mencionamos. flexibilidad de pensamiento, precisamente, ¿no? Eso es uno de ellos, los desafíos en la socialización y en la comunicación. Entonces, Exactamente, entonces, y bueno, los entonces, desafíos finalmente, sensoriales, que es otro de los que siempre se exact, habla mucho, ¿no? exactamente, entonces, pues nos damos cuenta que tenemos un aprendiz que muestra muchos retos para poder aprender, porque finalmente esos son los déficits del TEA. Esto quiere decir que, no quiere decir que una persona con TEA no pueda aprender. No estoy diciendo eso, porque cognitivamente puede aprender, sino que tiene dificultades por estos aspectos que estoy mencionando. Claro. Y entonces, eh, lo que yo te preguntaba, ¿qué sucede cuando una persona, ya sea que tenga TEA o no tenga, no asume el desempeño de su rol como aprendiz? ¿Sí me explico? Es decir, en este proceso no tiene disposición para poder aprender o no quiere aprender, o no está esta motivación y al final, pues no desempeña su rol. ¿Qué crees que suceda con esta persona? Bueno, pues muy probablemente el aprendizaje no se dará o se dará de manera muy lenta o se dará de una manera muy caótica. Exactamente, entonces, pues desafortunadamente se pierde todas estas oportunidades, es decir, a lo mejor están ahí y es cuando muchas veces se les dice a los papás, aprovecha todas las oportunidades que se presentan en el día a día en la casa, ¿no? Y están Exacto. ahí, pero a lo mejor si no tiene disposición tu aprendiz, pues no se están aprovechando. Y No, entonces, por eso es tan importante las interacciones sociales en el desarrollo de cada etapa de la vida. Y aquí me recuerda mucho a una entrevista que tuviste hace poco, como en junio, acerca de la dependencia sana. Y sí, con entonces, Diego Reza. exactamente, entonces los invito a que vayan y chequen ahí en todos los archivos de los Sí, videos, justamente lo que habla de la dependencia sana y es esta necesidad de poder construirse a través del otro eh, y poder estar estimulando justamente este desarrollo. claro. Pero Oye, bueno, Luis, vamos a y dejar un poco. perdón que te interrumpa, pero fíjate Sí, que sí, sí. en esa conversación, y creo que vale la pena mencionarlo, a mí se me rompió un paradigma, porque como madre y como padre, siempre la tendencia es decir, es que yo quiero que mi hijo sea independiente y que sea independiente y que sea autónomo. Y cuando Diego me dice a mí, ¿tú eres independiente? O sea, tú puedes funcionar totalmente independiente sin que nadie te apoye, te guíe, te explique. No, bueno, entonces no podemos Porque hablar de volvemos. un chico con TEA que sea independiente o sin TEA. Sí, 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 sí. Y es Por, que volvemos a lo mismo. El aprendizaje es la necesidad de interactuar está ahí. O sea, es lo que nos hace justamente esta parte humana. Entonces, no podemos dejar nada más a un lado, decir, quiero que sea independiente y ya. O sea, porque eso es lo que muchas terapias buscan eso. Entonces, eh, vamos a pensar ahora en el guía. Ya entendimos que nuestro aprendiz tiene muchos retos en el aprendizaje, pero vamos a ver ahora enfocarnos en nosotros, en nuestras habilidades como guía. Entonces, debemos entender que si nosotros no asumimos nuestro rol como guía, pues finalmente dejamos desorientada a la otra persona, lo alejamos del conocimiento o le ocultamos el conocimiento, es decir, lo dejamos sin una brújula para el aprendizaje. Y les repito, no quiere decir que una persona con TEA no pueda aprender, sino simplemente le estamos haciendo el proceso más difícil, porque puede tener todo el potencial, sin embargo, no sabe hacia qué rumbo va a poder hacerlo. Y somos dependientes toda la vida.
Necesitamos a veces consultar algo tan simple como, oye, ¿qué me recomiendas para llevarme a la boda? ¿Esta camisa o esta camisa? ¿Cómo es? Oye, ¿qué me recomiendas para mi viaje a París? Es que estoy dudoso si me voy primero acá o voy primero acá. Todo el tiempo necesitamos de aquella persona que nos valide justamente lo que estamos haciendo. Exacto. Y si dejamos a una persona sin esta orientación, pues aunque tenga todo este potencial, como hablamos justamente de esas personas que fueron privadas, pues sus habilidades no van a desarrollarse completamente. Exactamente. Y entonces, pues nuestra responsabilidad, ya entendemos que tenemos a lo mejor un guía, un aprendiz que tiene dificultades, ¿no? Que tiene ciertos retos, porque su misma condición lo dice, o sea, es así. Y entonces, nuestra responsabilidad nos queda a nosotros si queremos asumir un papel de guías. Y entonces, tenemos que conocer y mejorar nuestras habilidades como guía. Porque entonces, si yo soy un mal guía y tengo un mal aprendiz, pues ¿cómo crees que termine nuestro aprendizaje? No. Caos total, porque entonces es cuando viene la frase que se dijo al principio, es que mi hijo no quiere aprender, es que mi hija no me hace caso, es que mi hijo no se sienta, no me pone atención, constante letanía. Y a lo mejor, ¿qué tal? Y dicen, es que, pero sí lo hace con su abuelito, o sí lo hace con el terapeuta, exacto, pero conmigo no. Conmigo no quiere. Conmigo no quiere. Entonces, ojo, quizá nosotros estamos siendo mal guías, más allá de que tengamos dificultades con el aprendiz. Pero también, ¿qué sucede si yo soy un mal guía y tengo un buen aprendiz? Claro, bueno, pues sigue el mismo caos, ¿no? El mismo caos, porque la guía va a seguir siendo, no va a promover todo el potencial que puede tener ese aprendiz. Exactamente, entonces a lo mejor estamos estancando todo su potencial y no lo estamos llevando a otro nivel que requiere y para poder subir a otro nivel y a otro nivel. Y entonces estamos en un lugar, pues ahora sí que sin exigencia, muy estable, pero que finalmente no está aprendiendo más de su potencial. Claro. Pero vamos a pensar que qué sucede si yo soy un buen guía y tengo un buen aprendiz. Bueno, seguramente pues entonces se va a potenciar todo el aprendizaje, ¿no? Exactamente, y no estaríamos hablando de esto porque se da de forma natural, ¿no? Claro. Así como un niño pequeño se acerca con su papá de qué estás haciendo y le enseña a clavar y entonces todo funciona y finalmente se dio esta parte como del aprendizaje, ¿no? Exacto. Pero también, ¿qué sucedería si yo soy un buen guía y tengo un mal aprendiz? Pues entonces tendré yo las herramientas para poder extraer o motivar o involucrar al aprendiz en el aprendizaje. Exactamente, Lola, como tú lo acabas de decir, porque recordemos cuál es la función del guía. Y la función del guía, hablábamos que es transmitir conocimientos o habilidades de formas eficaces, ¿cierto? Exacto. Y entonces debemos encontrar esas formas eficaces. Y les decía, vaya responsabilidad que tiene un guía. Entonces, no podemos estar culpando que nuestro aprendiz no quiere hacerlo si nosotros no hemos encontrado esas formas eficaces para que aprenda. Y entonces, aquí es un momento donde tenemos que empezar a reflexionar nosotros como papás y es entender de preguntarse, ¿soy un buen guía para mi hijo con TEA? Ojo, no estoy hablando de si soy un buen papá. No, porque un papá o mamá tiene muchísimas responsabilidades, un papá y una mamá, desde cuestiones de seguridad, de salud, de educación. Pero estoy hablando de reflexionar si somos un buen guía que lleva mentalmente al desarrollo de su hijo con TEA. Claro. Y entonces también tenemos que preguntarnos si conozco mis fortalezas como guía. Es decir, ¿qué habilidades me favorecen a la hora de interactuar con mi hijo? Y también tenemos que conocer qué obstáculos yo como guía presento a la hora de interactuar con mi hijo. Exactamente. Y cuando
cuando empezamos a hacer todo este análisis de en qué sí soy bueno con mi hijo a la hora de interactuar, qué cosas se me dificultan, estamos siendo conscientes, porque si no somos conscientes, estamos improvisando. Y entonces, pues yo creo que lo estoy haciendo bien, y entonces digo, bueno, no, fracasó la actividad, pero quizá empiezo a culpar que no tenía atención, que ese día no tuvo disposición. Que estaba irritado y lloró. Exactamente, entonces podemos encontrar miles de justificaciones si no empezamos a ser conscientes de nuestras propias habilidades como guía. Exacto, exacto. Y de nuestros propios defectos, Luis. Se oye muy feo porque a veces es bien difícil reconocer nuestros propios defectos porque los nombramos en relación al otro. O sea, yo soy gritona en la medida que el otro no me hace caso, ¿no? O yo soy impaciente en la medida que el otro no me obedece. No. O sea, discúlpame. El defecto es que eres gritona y que eres impaciente. No está relacionado con el otro. Y aquí es bien difícil porque es la autocrítica. Claro. Y entonces, pues a nadie le gusta ser criticado y a veces también es más difícil poder criticarte a ti mismo. Y entonces, pero a todo este proceso que estamos haciendo es guiar de forma consciente. Y entonces, es importante mencionar que cuando hablamos de un aprendiz o de un guía o del aprendizaje, no nos estamos refiriendo solo a los conocimientos académicos. Que aprenda a sumar, que aprenda a restar, que aprenda las fracciones. A leer, claro. En fin, o también a solo habilidades de autonomía, que aprenda a ir al baño, que aprenda a peinarse, que aprenda a cortarse las uñas. Y regularmente son las áreas que los papás se enfocan más. Y entonces, creemos que si ya está aprendiendo a sumar, que si ya va al baño solo, creemos que ya es suficiente. Pero necesitamos más. Y es justamente entender que el aprendizaje debe potencializar y desarrollar, ojo, procesos mentales. Tenemos que hacer que nuestro aprendiz sea alguien pensante, no que nada más lo haga, sino que esté pensando durante la actividad, que analice, que evalúe, que tome decisiones, que se adapte a los cambios. ¿Sí me explicó? Entonces, claro, a veces los objetivos que vemos como papás nos estamos quedando, o como terapeutas, a veces nos estamos quedando en que, ya aprendí a sumar, uy, qué bien. Y sí, o sea, fue un gran logro. Claro. Pero estamos perdiendo cuestiones mentales a la hora que lo va a requerir todo el tiempo, que es este proceso de interacción. Claro. Y además, ¿qué hago con eso, no? O sea, ahora que ya sé hacer esto, y ahora, exactamente. ¿qué hago entonces, con eso? ¿Para qué me sirve? Exactamente. Entonces, te voy a platicar una experiencia que yo tuve con un niño justamente en una sesión de un niño con TEA de 10 años que tiene lenguaje y estábamos pintando, ¿no? Y entonces se le cae la pintura. Y bueno, reacciona y me dice, oye, se me cayó la pintura. Y le digo, sí, veo que se te cayó la pintura. Y entonces me dice, voy a limpiarlo. Y me dice, dame un trapo, ¿no? Y le digo, no, es que no tengo un trapo. Y entonces, aquí vemos que sus habilidades de autonomía acerca del cuidado del ambiente, pues están muy bien, porque sabe que si tira algo, lo tiene que limpiar, ¿no? Vemos que los papás o los terapeutas trabajaron muy bien ese aspecto, que sabe reaccionar ante esa situación, ¿no? Ya percibió que lo tiró y dijo, bueno, dame un trapo para limpiarlo. Pero ojo, o problema, no tengo un trapo. Y entonces me devuelve la pregunta diciéndome, entonces, ¿con qué lo limpio? Y entonces, aquí, en esta parte de ser un guía consciente, pues tenemos que empujarlo más, porque a mí nada me cuesta decirle, ¿sabes qué? Ve por esto y límpialo. O tengo esto y límpialo. Y se acabó. Y seguimos con nuestra actividad muy bonita de pintar y que nos quede bonito y al final decir, wow, te quedó muy bien. Pero aquí es un momento de oportunidad. Él dice, bueno, entonces, ¿con qué limpio? Tenemos que, es justamente en esta parte de guía consciente de invitarlo a decir, y yo dije, déjame pensar
como si estuviera pensando en voz alta para invitarlo a él que lo haga de forma indirecta, decirle, ¿con qué otras cosas también puedo limpiar? Simplemente es invitarlo a esta reflexión, justamente de lo que estamos hablando, de que evalúe, que tome decisiones por él propio. Yo no lo estoy diciendo que simplemente fue, busca opciones, ¿con qué otra cosa podemos limpiar? ¿No? Y entonces me responde y me dice, con papel. Y le digo, claro, yo también he limpiado con papel. Y ya, va al baño y toma papel y viene corriendo y llega y traía como 2 cuadritos de papel para toda la pintura que había hecho. Y Mi entonces vida. va de nuevo y trae insuficiente papel para poder limpiar todo lo que había hecho, ¿no? Y así, ya van 3 veces que va. ¿Qué está sucediendo aquí, Lola? Claro, que no hay, o sea, la guía que le diste del papel quizá no hay una relación de la cantidad que necesita para la cantidad de pintura que está ahí. Exactamente, entonces nos estamos dando cuenta que sí está solucionando, pero no está haciendo un análisis de evaluar. Y si No, vemos su currículum académico, sabe que es mayor, sabe que es menor, sabe que es mucho, sabe que es poco, sabe que es cerca, sabe que es lejos. Es decir, sabe los relativos y no los está aplicando ante una situación de la vida. exacto. Y entonces, nuevamente, yo como guía le puedo decir, ¿sabes qué? Trae más papel. Y ya, se acabó, solucionamos el problema. Pero él no está haciendo este análisis. Y entonces, justamente ya la tercera que va, le digo, oye, espera. Y nuevamente lo invito a esta reflexión de, simplemente le describo lo que está sucediendo para ver si él es capaz de tomar esta pequeña pausa y analizar. Y le digo, oye, espera, es que veo que ya vas varias veces que vas al baño con papel y todavía hay pintura. Y entonces, justamente lo invito a reflexionar qué está sucediendo, porque no lo está solucionando. Y como tú decías, no está evaluando la cantidad de papel que necesita ante esta situación. Y entonces me dice, dijo, voy a traer más papel. Justo lo que quería, hizo el análisis sin que yo le diera la respuesta. Y entonces, a lo que voy con este ejemplo, es que tú como papá puedes funcionar dándole todas las soluciones y que fluya la actividad y termine muy bonito, o tú lo puedes aprovechar todos estos momentos para estar consciente y poder guiar. No sé si me Exacto. explico. Sí, claro, claro. Y esa actividad o esa situación, por ejemplo, de tirar un vaso con leche, un vaso con jugo, con agua, muchas veces la reacción inmediata es, mira, no tuviste cuidado, te lo dije, ¿qué hiciste? Y entonces terminas tú limpiando, haciendo todo y no hubo ningún aprendizaje. Bueno, sí Y hubo un entonces, aprendizaje, pero no el deseado. no volver a tirarlo, pero va a suceder. Entonces, Exacto, pero también exacto. estamos. Y entonces, al final, lo que está aprendiendo es ese niño que su mamá reacciona así, pues finalmente está aprendiendo que cuando sucede un problema como ese, hay que alterarse. Porque Exacto. hay que gritar porque finalmente está sucediendo algo. Y entonces, esa es la pequeña diferencia de que una misma situación con un guía consciente y un guía no consciente es que las oportunidades se aprovechan o se dejan pasar. Y esa es la gran diferencia. Y entonces, rápidamente te pregunto, Lola, ¿has tenido un o Ahora una yo soy guía la en tu vida? entrevistada. Ahora resulta que yo Así. soy la entrevistada. Vamos a cambiar un poco de roles. Sí. ¿Has tenido un o una guía en tu vida? Sí, sí he tenido guías. ¿Cuántas, Lola? Bueno, de niña creo que no tuve guías. Ok. No recuerdo haber tenido guías, pero de adulta, sí que he tenido, no muchas, ¿eh? O sea, yo Ok. calcularía, Muy bien. estoy Entonces, hablando en los últimos 10 años de mi vida. Yo muy bien. podría pensar Entonces, en 3 o 4. vamos a pensar en una persona. Muy bien. Ajá. Qué te enseñó esta persona? Eso, a pensar, ¿sabes? En comentar yo
una dificultad que estaba teniendo en procesar X información, y en lugar de darme precisamente la respuesta que yo estaba buscando, es solamente a base de preguntas, pero preguntas que rodeaban, digamos, el concepto, ¿no? Muy bien. Y Eh, entonces, vemos, ¿crees que si no hubieras tenido esta guía en este momento, tú serías distinta? Probablemente sí. Probablemente ni siquiera me atrevería yo a entrevistar personas, especialistas. Muy probablemente no me atrevería, porque te sentirías que no eres Muy suficiente, que bien. no Entonces, conoces, que no tienes herramientas para preguntarle al otro. Entonces, probablemente no estaría yo muy bien. Y entrevistando. entonces, ve la importancia que tiene un guía en la vida de todos. Oh, sí. Estaríamos hablando de otra Lola que a lo mejor se estuviera dedicando no a esto. Entonces, ¿por qué es tan importante pensar en lo que yo les decía? ¿Estoy siendo un buen guía como papá? ¿Estoy siendo un buen guía como mamá? De ahí radica la importancia de que empecemos a cuestionarnos. Y es que comúnmente a los papás se les dice pues, que aprovechen estas oportunidades, pero si no son capaces de detectarla, pues ¿cómo las vas a aprovechar? Claro. Y entonces se les brindan diferentes estrategias como apoyo visual para comunicarse y para describir una actividad. Así de cajón, ¿no? También se nos dice que hay una necesidad obligatoria de establecer rutinas y anticipar los cambios. Y también nos dicen que repitamos muchas veces una acción para que dé resultado, ¿no? Exacto. No sé qué otra recomendación has escuchado que comúnmente se le dice a los Bueno, papás. generalmente hablan mucho, por ejemplo, de poner límites. Lamentablemente, creo que a veces hay un mal entendimiento en el poner límites, ¿no? Te Muy bien. enseño lo que no tienes que hacer y pienso que eso es un límite, pero nunca Exacto. te enseño lo que sí puedes hacer y, por supuesto las alternativas, ¿no? Las avenidas, las posibilidades que hay en que sí se puede hacer y cuál va a ser el resultado, pues no solamente inmediato, ¿no? Sino cuál puede ser el resultado. Creo que esa es una parte muy Y así, importante. y así es como se dan esas estrategias que finalmente se les da a los papás para que puedan aprovechar las oportunidades del día a día en casa. Y entonces, aquí nuevamente la pregunta sería, ¿y en verdad son suficientes para poder impulsar el desarrollo de estas personas con TEA? No, 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 es que pasamos demasiado tiempo con ellos y tenemos demasiadas oportunidades y tenemos pocas herramientas para aprovechar esas oportunidades. Exactamente, y entonces, pues estas recomendaciones, la verdad es que sí pueden ayudar y ayudan mucho, pero también debemos entender nuevamente lo que es el proceso del aprendizaje. Y el aprendizaje tiene unos principios y muchas veces ni siquiera se mencionan. Y entonces, aquí no importa, perdón, si tu aprendiz tiene o no una condición neurológica. Aquí no importa si es funcional o no es funcional. Es decir, estos principios se aplican a cualquier ser humano. Yo no puedo explicarle el punto Z si no le he enseñado el punto A. Y entonces, muchas veces, no estamos ni tan siquiera aplicando los principios básicos del aprendizaje. Y si volvemos a lo mismo, y si entendemos que nuestro aprendiz tiene una condición, pues se empieza a complicar todo este proceso. Claro, ¿Cierto? claro. Y entonces, es importante que vayamos entendiendo cuáles son estos principios porque nos va a permitir ser guías conscientes y favorecer justamente el desarrollo de estas personas con TEA. Y bueno, ahora sí viene la parte de estrategias. Esta es como la cuestión de reflexión y de Sí, teoría, pero claro. ahora sí, vamos a la parte de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? A no quedarnos en ese punto siempre de ¿y Sí, ahora porque qué? ¿y ahora qué? Exactamente. Y entonces, ya entendimos que tenemos que ser finalmente guías para nuestros hijos, el impacto tan importante de tener un guía. Y entonces, pues tenemos papás, el primer principio es la disposición. Y ojo, tenemos papás que pasan mucho tiempo con sus hijos, que los llevan a terapia, que hacen todo con ellos, que los tienen que estar vigilando,
Pero también tenemos otros papás que no pasan tiempo con su hijo, por decisión propia, porque les es muy difícil, o finalmente miles de razones por las cuales no quieren estar con su hijo, ¿no? Pero entonces, tenemos que preguntarnos, de estos dos grupos de papás, ¿cuántos lo hacen de forma consciente? Es decir, ¿cuántos están en el aquí y en el ahora, a la hora que están sentados con sus hijos? Y volvemos a lo mismo, ¿quiénes están guiando de forma consciente? Porque no es lo mismo hacer actividades mecánicas de, sí, mete esto a tu lonchera, sí, llévate tu agua para la... Sí, Claro. daría lo mismo ser un papá que no está, que es un poco aislado, a un papá que todo el tiempo está encima de su hijo y finalmente no está consciente de estos procesos. Claro, que les De estas llaman los papás helicópteros. oportunidades. ¿No? Los Exactamente. papás Entonces, helicópteros. aquí volvemos a lo mismo, a la frase de no es la cantidad, sino la calidad del tiempo que vamos a pasar con nuestros hijos. Y Exacto. entonces, pues para ser un guía, y es momento de interactuar con mi hijo, pues yo necesito estar preparado físicamente, mentalmente y emocionalmente, para justamente estar más receptivos. Porque si yo quiero hacer una gran actividad con mi hijo a las 10 de la noche, pues tendríamos que evaluar si es el mejor horario tanto para mi aprendiz como para mi persona. Y entonces, Exactamente. un guía, cuando hablo de esta preparación, es justamente prepararse mentalmente, incluso hasta dejar el celular. Porque me ha tocado ver videos donde están interactuando con sus hijos y de pronto son el teléfono y, sí, es que era del trabajo. Ojo, si no estamos conscientes, estamos perdiendo de todos estos procesos mentales. Y entonces, ¡pum!, desaparecieron aunque estuvieron ahí. También debemos de preparar el ambiente. Y aunque suene algo muy trillado, no quiere decir que vamos a crear un laboratorio No. en la casa. No, no, no. Cuando hablo de preparación del ambiente, es si vemos que nuestro aprendiz tiene dificultades de atención, pues no voy a tener encima de la mesa miles de cosas. ¿Sí me explico? Claro. Voy a tratar de que sea un ambiente que no tenga tantos estímulos. O también me ha tocado que están con la televisión prendida a la hora que están haciendo una actividad. Y entonces, ¿cómo vamos dejando pasar todos esos obstáculos que al final estamos hablando de disposición de guía? Ya no estamos hablando de disposición del aprendiz. Si nosotros no tenemos disposición y tenemos todos estos obstáculos, vuelve a ser lo mismo. Va a ser muy difícil que se dé el proceso de aprendizaje. Y también como guía, tenemos que tener en mente qué queremos que queremos que aprenda nuestro aprendiz. ¿Sí me explico? No podemos llegar a sentarnos nuevamente a esta improvisación de, a ver qué sale, porque si no, nos vamos a perder en el camino. Exacto. Y volvemos a lo mismo. Hay que recordar justamente esta parte de los déficits centrales del autismo, donde nuestros objetivos tendrían que estar enfocados allá. Es decir, donde hay comunicación, hay interacción entre nosotros, hay un ajuste en el pensamiento entre nosotros de llegar a un punto de acuerdo, a una decisión, o nada más estamos haciendo la actividad y entonces vuelve a ser lo mismo. Es muy importante que empezamos a definir objetivos, que la misma actividad nos va a dar muchas oportunidades, pero si no planteamos nuestros objetivos antes, nos vamos a perder. ¿Sí me explicó? Definitivamente. Si no tenemos, ese es el primer principio, la disposición. Y entonces, aquí sí cada quien tendrá que hacer el análisis propio de que cuando estoy con mi hijo, ¿realmente estoy dispuesto? Exacto. Esa es la primera tarea que tendríamos que hacer. Y hay papás que su primera tarea tendría que hacer estar 5 minutos con tu hijo. Incluso simplemente estar sentado. Estar ahí con él. Observarlo, no hacer preguntas, ni exigirle, simplemente estar ahí, por estar ahí. Y poco a poco ir incrementando el reto. Pero si no estamos con nuestros hijos, pues finalmente no los vamos a conocer. Y entonces empezamos a decir, es que esta terapia no funciona. No, es que no quiere. Empiezan todas estas justificaciones, pero al final, ¿quién sabe si estamos conociendo a nuestro hijo? Claro, claro. Claro, y además empezamos a culpar todo lo que necesitamos. Es que necesito un buen terapeuta.
Es que necesito que la maestra quiera interactuar con él. Es que yo necesito que los otros niños lo acepten, ¿no? O yo necesito Exactamente. que su Pero, papá me ayude, o sea, es exactamente. Entonces, necesidad quizá, tras necesidad para justificar todo. entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos. Y como tú lo dices, aceptar. Es simplemente estar ahí y aceptar a nuestro hijo. Y entonces, el segundo principio del aprendizaje nos habla justamente de la constancia. Y es esta parte en donde nos dicen, necesitamos hacerlo una y otra vez, intentarlo. Y hay veces como papá dicen, es que ya lo intenté 100 veces y no me salió. Pues quizá necesitabas 101 veces para que te saliera. Y entonces no podemos, esta parte que comúnmente ya está muy de boga, esta palabra que se llama ser resiliente, es anteponerse a estas adversidades. No podemos nosotros como guías abandonar una actividad simplemente porque no nos salió o abandonar este proceso de aprendizaje con nuestro hijo porque no nos salió. Claro. ¿Sí me explico? También Después de todo, así ¿cuánto como nos tomó a nosotros aprender a hacer nuestra firma, por ejemplo? exactamente. Entonces, hay que estar conscientes de que no va a salir a la primera. Y todos los papás que lo quieran intentar después de esta entrevista, les aseguro que les va a salir mal. Sí, Les claro. aseguro que les va a salir mal porque es parte del proceso del aprendizaje y hay que entender que la constancia nos va a llevar a eso. Porque recordemos el dicho popular de la práctica hace al maestro. Exacto. Entonces, Exacto. necesitamos intentarlo, no darnos Exacto. por vencidos. Y entonces, ese es el otro segundo principio del aprendizaje. Y otro principio del aprendizaje que es muy importante y que hay que entenderlo, es que el aprendiz debe estar en el centro del aprendizaje. Y esto pareciera ser muy, muy obvio y a veces no lo es. Es entender que el aprendiz debe ser el protagonista de su proceso de aprendizaje. No yo como guía, sino el aprendiz debe estar consciente de lo que está haciendo. Y aquí voy a mencionar una frase de Steven Gunstein, que es el creador del modelo de RDI, y nos dice mi regla básica es que cualquier rol que pueda hacer un robot no es un rol que valga la pena. Y entonces, ¿cuántas veces estamos ahí con nuestro aprendiz y solamente está haciendo acciones motoras repetitivas una y otra vez? Y quizá no está sucediendo nada aquí. Nada. Y entonces, si todo el tiempo le estamos dando instrucciones, si todo el tiempo le estamos solucionando, ¿estamos haciendo que nuestro aprendiz piense? No, en absoluto. Y entonces, y aquí viene esta parte de que en una actividad necesitamos establecer roles, porque en toda interacción es así. Tú hablas, él te escucha, ¿no? Él pregunta, él responde. El albañil pone un tabique, su peón le pasa otro tabique. Es decir, todo el tiempo necesitamos establecer roles. Y si en nuestra actividad no tenemos roles, pues empieza a dificultarse esta parte de la interacción. Claro. Y entonces hay que entender que finalmente nuestro hijo es el aprendiz y nosotros somos sus guías. Y hay que casarnos con este concepto porque mi función como guía no es entretenerte. No. No es seguir solo tus intereses a que me lleves a lo que a ti te gusta nada más. No es dejar que hagas lo que quieras. ¿Sí me explico? Yo como guía debo establecer límites, como tú lo dijiste, tanto físicos como para la actividad. Claro. Y una vez en una sesión con un papá, pues muy bien su actividad, y al final le comento una observación que vi, que le digo, oye, veo que tu hijo te estuvo pegando aquí en la cabeza, o sea, no fuerte, pero todo el tiempo pegante. Y me dijo, sí, es que a él le gusta. Y le digo, ¿y a ti te gusta? Y me dice, no. Y le digo, entonces, muy bien tu actividad, pero también necesitas ponerle límites físicos de que no lo puedes hacer. ¿Sí me explicó? Claro. Y entonces, debemos establecer roles en las actividades. Es decir, tú como aprendiz, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, tú cortas los limones, yo los exprimo.
Juntos cargamos la cesta de la ropa sucia. Juntos. Tú cantas, yo chiflo. O yo toco un instrumento. ¿Sí me explico? Tú echas la harina y yo revuelvo. Tú pones un bloque, yo pongo otro bloque. Pero si no definimos qué va a ser de la actividad, pues entonces el guía, el aprendiz, puede hacer todo lo que él quiera. ¿Sí me explico? Y entonces viene esta parte, como tú le decías, del límite de, oye, no hagas esto, oye, hazlo, no, esto está mal, porque finalmente no estamos definiendo cuál va a ser su papel durante la actividad. Claro, claro. Qué confuso es que te lleven a hacer una actividad donde tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Claro. O sea, es muy complicado. Exacto. Es como, ¿sabes qué? Se me figura como cuando estás manejando y pasas por una zona en donde se puede desprender piedra de la montaña y te ponen la señal de, cuidado, ¿no? Pero nadie te dice, ¿y qué hago si se está desprendiendo la montaña? O sea, tengo cuidado, ok, y si se empieza a desprender la tierra y yo voy pasando por ahí, ¿qué voy a hacer? ¿No? Nadie me dice. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente como guía es decir, ¿qué quiero que haga mi hijo durante la actividad? ¿Qué papel quiero que asuma durante la actividad? Y entonces, de esta manera, pues el aprendiz va a ir adquiriendo conciencia que sus acciones van a depender del éxito o del fracaso de la actividad. Que si yo no estoy partiendo limones, mi papá no puede exprimir los limones. Por lo tanto, no podemos hacer el agua de limón. Exactamente. Aquí va cambiando nuestra mentalidad justamente de esta parte de como muchas veces como un rol de maestros o de terapeutas, que solamente estamos así. Córtalo bien. Ponlo aquí. Y además... ¿En dónde va? A ver, ¿en dónde? Entonces se convierten en un evaluador haciendo como un checklist, ¿no? Sí, exacto. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Y entonces, a la hora que empezamos a definir los roles, también yo como guía me limito solamente a dirigir, porque yo también tengo que cumplir un papel durante la actividad. Claro, claro. Y empiezan estos procesos de colaboración, se empiezan a dar estos procesos de interacción social sin esta pauta como de turnos, o sea, es decir, se va dando de forma natural. Y entonces, aunque la tarea sobrepase a nuestro aprendiz, es decir, que aún no está listo o le es muy difícil, nuestro aprendiz debe hacer algo. No importa si el guía pone el 90% en este momento y el aprendiz solamente pone el 10%. Lo que no se vale es que no haga nada durante la actividad. Exacto. Y entonces, en una sesión también con un papá, estaban recortando, iban a hacer una actividad de recortar, y entonces el papá en un momento empieza a recortar. Pasan varios minutos y su hijo solamente estaba sentado a su lado, haciendo otras cosas, pero él estaba todo el tiempo recortando. Entonces, justamente viendo el video con él, le hago el análisis, oye, veo que estuvo mucho tiempo tu hijo sin hacer nada. Y me dice, es que él no sabe recortar. Y es cierto, no sabe recortar, pero digo, oye, pero ¿qué otra cosa podía hacer en ese momento para recortar? Y me dice, bueno, le podía ir explicando cómo es el proceso de recortar. Y digo, bien, pero ¿qué más podía hacer él? Porque nuevamente, quien está haciendo todo es el guía, el papá. Digo, pero ¿qué más podía hacer él? Yo entiendo que no puede tomar unas tijeras porque aún no desarrolla esta parte de motricidad, pero ¿qué más podía hacer? Dije, yo veo que para recortar, tú necesitas una mano con tus tijeras y la otra sostienes la hoja. Y me dice, bueno, él puede sostener. Perfecto. Entonces, no se vale que tu hijo no haga nada. Claro. Si al final están colaborando, que sostenga la hoja. El día de mañana, él va a recortar. Entonces, es lo que tenemos que tener en mente. No se vale que tú como guía cargues toda la canasta. ¿Sí me explico? Aunque tu hijo sea más pequeño, él puede cargar el 10%, el 20% o el 30%. Claro. Y entonces, es responsable de ese 30%.
no nosotros, porque si él lo suelta, se nos cae. Y Claro. entonces, nuevamente, lo vamos a volver a intentar. Pero yo poniendo el 70 y tú el 30. Y en la medida que vaya entendiendo su rol, pues le podemos dar una mayor responsabilidad. Incluso hasta cambiar nuestra función. Ahora tú eres el guía, ahora yo soy el aprendiz. Exacto, Muy exacto. bien. Y además Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Llegar a ese punto. exactamente. Y entonces, ya llevamos de los principios que es la disposición, la constancia y finalmente el establecer roles durante una actividad. Y entonces, vuelve a ser lo mismo. Estos principios deben de aplicarse en cualquier ser humano que quiera aprender, en cualquier aprendiz. No estamos hablando de personas con TEA, no estamos hablando de personas que tienen dificultades de atención o personas que tienen todos los conocimientos o habilidades para aprender. Si no estamos haciendo lo más básico, todo este proceso de aprendizaje se va dificultando. Claro. Claro. Y entonces, también, hoy vamos a ver también la parte de lo que es la retroalimentación. Y esta parte de lo que yo les decía. ¿Qué quiero que mi hijo se lleve después de que terminemos la actividad? Porque también la retroalimentación abarca a dos, al guía y al aprendiz. El aprendiz. Entonces, ¿cuántas veces evaluamos el desempeño de la persona con TEA durante la actividad? No, yo creo que a veces ni siquiera sabemos que tenemos que evaluar o que estamos evaluando. Simplemente al final dices, no, es que no sabe cómo hacerlo. No puede. Exactamente. Todavía Entonces, no. Nosotros nos ponemos en un papel como de jueces, pero ¿quién evalúa nuestro desempeño como guía? ¿Quién nos dice que nuestro papel como guía no está favoreciendo para el desarrollo de nuestro hijo? Claro, pues idealmente nos lo diría el mismo aprendiz por lo que está aprendiendo, ¿no? Por su progreso, por su evolución, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, pues debe ser lo mismo. Recordemos que el proceso de aprendizaje es de dos, tanto de un guía como de un aprendiz. Y entonces, aquí es un parteaguas en el enfoque justamente de esta parte de la famosa terapia, donde el niño con TEA, pues es el que va a terapia, ¿no? Pero entonces, y el papá se queda afuera esperando, y entonces, ¿no tendría también que recibir el papá una orientación? Es decir, esta parte de intervención de un profesional que le diga, oye, ¿lo estás haciendo bien? ¿O necesitas empujar un poco más a tu hijo? Por supuesto. Entonces, deberíamos cambiar nuestro enfoque de terapia. ¿Sí me explico? Y más que hablar como de terapia, es esta parte de intervención de poder desarrollar en este proceso de aprendizaje. Es decir, no solo el niño necesita un proceso de aprendizaje, quizá también el papá necesita un proceso de aprendizaje para que asuma su rol de guía. Definitivamente, Luis. Es que nadie nos enseñó a generar ese aprendizaje o a motivar el aprendizaje, ni a convivir tampoco. O sea, sabes que eres papá y que eres mamá y tienes una imagen de cómo son las cosas basada en lo que te dijeron cuando eras niña, pero en realidad no lo sabes, no sabes hacerlo. Exactamente, entonces debemos de reconocer, vuelve a ser lo mismo, reconocer nuestras habilidades como guía y nuestros límites como guía. Entonces, los papás también deben entrar en un proceso de aprendizaje, no solamente nuestro aprendiz, sino también los papás deben de asumir también un rol de aprendizaje donde un especialista o alguien que pueda ayudarlos les pueda decir, oye, mira, siento que no le estás dando tiempo para que tu hijo piense. Exacto. No le estás dando estas pausas para que él elabore, sino todo lo contrario, lo llevas así, de que pum, se acabó la actividad, muy bien, te quedó excelente. Exacto. Y entonces, eso es justamente a lo que hablamos de ser un buen guía. Es decir, ¿qué quiero con qué mensaje quiero que mi hijo se quede? ¿Que lo hizo bien? ¿Que sacó 10? ¿Que muy bien? O sea, ¿qué mensaje quiero? Exacto. Y entonces, aquí tenemos que enfocar también de forma distinta nuestra retroalimentación. ¿Qué fue lo que hizo bien durante todo este proceso? Es decir, no enfocarnos nada más en el resultado final, sino ¿qué hizo todo antes de llegar aquí? ¿Estuvo atento?
se comunicó conmigo, pudimos llegar a ciertos acuerdos, y si es así, tendríamos que darle retroalimentación a estos momentos y no al punto final. Por supuesto, por Ujú. supuesto. Y Y bueno, grabarnos en interacción con ellos ayuda muchísimo. A veces, justamente, o sea, un terapeuta, por supuesto que te va a dar o sea, o debería de poder darte una mucho mejor retroalimentación, pero a veces tú misma, tú mismo, solamente viendo el video de lo que estás haciendo y de lo que está haciendo tu hija, tu hijo, dices, ¡ah! ¿Qué es esto? exactamente, entonces, justamente esa era la invitación. O sea, ya entendimos estas pautas de estar dispuestos, de ser constantes, de que tengo que establecer roles con mi hijo para poder interactuar y que tengo que retroalimentar, pero dándole un mensaje distinto al que estamos acostumbrados. Claro. Entonces, es un impacto el poder grabarse. Es cierto que a lo mejor no todas las personas tienen la capacidad económica de poder tener a un especialista, o ya sea No, hasta pero con por el cuestiones de celular, alcance, ajá, ah, hasta bueno, por cuestiones de alcance, porque a lo mejor en tu comunidad no hay, ¿no? sí, claro. Entonces, ese sería un primer paso, y es invitarlos a que vean cómo son sus habilidades como guía. Poner una cámara, y hoy es muy fácil con la tecnología, un celular, y verte a ti mismo y entenderle qué está sucediendo. ¿Hice esta cara? ¿Lo desaprobé? ¿Le di tiempo de pensar? ¿Siguió mi ritmo? ¿O iba demasiado rápido? Yo creo que ese sería un primer paso para nosotros como guías, y a lo mejor puede ser muy difícil o muy impactante también, o Sí, también puede ser algo muy afirmatorio de, vaya, lo estoy haciendo bien, pero sí los invitaría a que justamente lo puedan hacer. Y ya como definitivamente. conclusión, podemos decir que no es un camino fácil, y, y hoy en día sigue existiendo esta dependencia enorme a la terapia o al terapeuta, pero si nosotros no nos formamos como guías conscientes, créeme, Lola, que es difícil que alguien más lo haga. Definitivamente, definitivamente, Luis. Es muy cierto. Y sabes que en contaré a veces lo que ocurre en mis redes sociales. Muchas mamás, sobre todo, me buscan para pedirme consejos, que les dé ideas, etcétera, etcétera. Y me escriben por Messenger, por correo electrónico. Y hay mamás que me escriben unas historias así tremendamente largas. Bueno, y las leo. Pero hay historias que después de leerlas, yo le digo a la mamá, te voy a pedir un favor. Haz de cuenta que alguien, una mamá, te envió a ti esto que tú me escribiste a mí. Quiero que lo leas y me digas qué le responderías a esta mamá. Y es impresionante, Luis, porque es esta misma retroalimentación. Generalmente cuando se leen de nuevo y me dicen qué le dirían a esa mamá, Uh y -huh. digo, ¿ves que sí sabías la respuesta? ¿Ves que sí Exacto. sabías exactamente lo que tenías que hacer o lo que tenías que modificar? Entonces, es por esto que esto de los videos, de vernos a nosotros mismos, es simplemente a veces, como tú dices, puede ser muy doloroso. Puede Sí. ser, yo hice eso, no puedo creerlo. O sea, es muy fuerte. Yo lo llegué a hacer y no solamente con Eric, pero por cuestiones de la vida con uno de mis asesores, me tocó grabar una sesión y al final tuvimos una diferencia. Y cuando vi el video para escuchar todas las recomendaciones que me había dado al principio y al final me vi en la actuación en esa diferencia, dije, wow. Exactamente, entonces, pero porque tú hiciste consciente Sí, de tus habilidades. sí, Y entonces, no hay de otra forma. Para no, ser guía, tienes que estar consciente de tus habilidades. exacto. Y tienes que ser capaz de Entonces, voltearte a ver en el espejo y de aprovechar que eso que estás viendo en el espejo que no te está gustando, bueno, ¿cómo lo hago diferente? Y si no sé cómo hacerlo diferente, busco información, pregunto, busco guía exactamente. también. Exactamente, entonces al final yo los invito a todos que se permitan experimentar estas enormes gratificaciones asumiendo un rol de guías conscientes, que tengan la disposición, que tengan la constancia
que establezcan roles para sus hijos, que los pongan en medio del aprendizaje, que estén activos sus hijos y que finalmente hagan una retroalimentación más consciente de qué es lo que quieren que su hijo se lleve de esta actividad. Exactamente. Luis, muchísimas gracias, de verdad, una información súper valiosa, porque nunca nos paramos a cuestionar ese rol de guías y tampoco el rol del aprendiz. No lo cuestionamos. Así que esto fue información muy valiosa, no solamente para observarnos, pero para reflexionar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Así es. Muchísimas gracias, Luis. Y quiero decirles que debajo de este video, ya si están en YouTube, arriba, si están en Facebook, estoy colocando las redes sociales de Luis, su página web, su página de Facebook. En caso de que tengan alguna consulta, lo que sea, pues pueden comunicarse con él. Muchísimas gracias por tu tiempo, Luis, y por haber aceptado estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias, Lola. Gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos en nuestra siguiente entrevista. Hasta pronto.